Y después vamos a tener algunas clases que son un poco más integradoras. ¿Cómo van con los temas anteriores? ¿Los han podido rever? ¿Se han puesto a leerlos? ¿Han tenido dificultad? ¿Todo bien? Más, profe, estamos con Anato. Ah, bien. ¿Tienen examen? Sí, mañana. Ah, bueno. Bueno. Vamos a largar entonces nomás. Bueno. Recording in progress. Bueno, recuerden cualquier duda, activan el micrófono y preguntan. Nosotros tenemos, bueno, esta semana, como ya habrán sabido, no había clases prácticas, porque con los feriados se nos hace imposible acomodar las comisiones eh, que no tienen clases en horarios de martes y miércoles. Pero bueno, ya hoy sí se retoman los seminarios. Y la semana que viene ya tenemos las dos actividades completas. Bueno, vamos a comenzar a ver en el día de hoy el metabolismo de los lípidos. Bueno, como ustedes, bueno, acá ya les puse, es el capítulo 14 del libro blanco, la última edición, en la página 254. Y como ustedes ya sabrán, digamos, las funciones principales de los lípidos en el organismo es ser una fuente de energía, ¿no? Actuar como reserva de energía. Si bien tenemos otras sustancias que actúan de reserva, como por ejemplo el glucógeno, los lípidos son más eficientes en el almacenamiento de energía porque otorgan más energía por cada molécula, tienen mayor contenido energético y además porque se almacenan sin agua por ser hidrófobos. Bueno, vamos a distinguir dos tipos de lípidos en nuestro organismo, que son, por una parte, los lípidos constitutivos, que son los lípidos complejos, o sea, glicolípidos, fosfolípidos, y el colesterol. Y estos lípidos se encuentran en las membranas celulares, ¿no? O sea, no solo en la membrana plasmática, sino en las membranas de las organelas. Estos lípidos no se acumulan, a diferencia de los lípidos de depósito, y están en una proporción constante. O sea, el hecho de que no se acumulen está relacionado a su función. Mientras que, por otra parte, los lípidos que le llamamos de depósito, sí son los que se acumulan porque justamente tienen esa función de reserva energética, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un excedente de calorías en nuestra dieta, evolutivamente hemos evolucionado para poder almacenar esa energía extra para periodos en los cuales no había tanta energía, cuando éramos cazadores y recolectores y etcétera. Y que no había esta disponibilidad inmediata de comida eh, para, bueno, la gran parte de las personas, ¿no? Bueno, y los lípidos de depósito se encuentran, los podemos ubicar en el tejido adiposo del celular subcutáneo y también el que rodea los órganos, ¿no? Fíjense acá, bueno, en este esquemita se grafica donde es la mayor acumulación de los lípidos estos. El 90% de estos lípidos de depósito son grasas neutras, eso quiere decir que son triacilgliceroles, y la función, como dijimos recién, es de reserva energética, aislante térmico y protección y sostén de órganos. Bueno, dicha esta introducción, vamos a hablar un poquito de cómo es la obtención de los lípidos.
cuáles son las transformaciones que sufren, etc., ¿no? Y volviendo un poquito a la primera clase, recordemos que somos organismos quimiotrófos, por lo cual la energía que necesitamos para que se desarrollen todos los procesos, desde el transporte, motricidad, síntesis, la vamos a obtener a partir de la modificación de enlaces químicos ya sintetizados por otros organismos, ¿no? Bueno, la fuente de los lípidos, de los ácidos grasos sobre todo, viene ya sea por la dieta o por la biosíntesis de los mismos. En cuanto a los requerimientos de lípidos en la dieta, no tenemos un requerimiento absoluto, o sea, podríamos prescindir, en cierta forma, de los lípidos, excepto por los ácidos grasos esenciales, que son el linoleico, linolénico y araquidónico. Estos, recuerden su numeración, su nomenclatura, tienen 18 carbonos, 2 insaturaciones que comienzan desde el omega 6, o sea, desde el último carbono contamos 6, ahí empieza la primera insaturación, se separa por un puente metileno y está en la segunda insaturación. Bueno, a partir de esta dieta, ¿no?, que nosotros ingerimos, vamos a decir que esos van a ser los lípidos exógenos, a diferencia de los lípidos endógenos, que son los que nosotros obtenemos a través de la biosíntesis. Estos lípidos exógenos, que nosotros también los vamos a ingerir principalmente en forma de triacilgliceroles, los vamos a ir degradando por todas las lipasas que tenemos en nuestros jugos digestivos, hasta que llegan al intestino, en donde se pueden ir absorbiendo. Los enterócitos también van a generar unas partículas que se llaman kilomicrones, que contienen estos lípidos que se absorbieron de la dieta, y estos kilomicrones primero van a viajar por la linfa, después van a llegar a la sangre, y de ahí, bueno, van a poder ir a los diferentes tejidos que los necesiten. Por otra parte, si hablamos de la biosíntesis de los ácidos grasos, podemos decir que pueden ser o modificados los de la dieta, o sintetizarlos desde cero. Así que esta síntesis de novo, en principio, hace que no sean imprescindibles los lípidos en la dieta, excepto por los ácidos grasos esenciales, ya que no poseemos las enzimas que puedan hacer estas insaturaciones. Bueno. ¿Y de dónde van a sacar, si hacemos una biosíntesis de novo, o sea, desde cero quiere decir eso, de dónde vamos a sacar los materiales constituyentes que vamos a usar como materia prima? Bueno, de intermediarios que vengan del catabolismo, de los glúcidos, de los aminoácidos o de otros ácidos grasos. Ya vamos a ver bien cuál es el origen de todo eso. Así que la clase va a estar dividida en diferentes temas. Está organizado un poco distinto de lo que es el capítulo del blanco, cómo se presentan los temas ahí, pero quizás me parece un poquito más ordenado de esta forma. Vamos a hablar un poco primero de lo que es la biosíntesis, sobre todo de los ácidos grasos y de triacilglicéridos, luego de su transporte, del catabolismo, y por último vamos a hacer un apartado bastante cortito sobre el metabolismo del colesterol. Bueno, para comenzar a hablar de la biosíntesis de los ácidos grasos, recuerden que los ácidos grasos casi nunca se encuentran libres, siempre se encuentran ya sea formando parte de un fosfolípido en una membrana plasmática o formando parte de un triacilglicerol en los lípidos, las grasas de reserva. Y cuando hablamos de la biosíntesis de los ácidos grasos, vamos a hacer hincapié en lo que es la biosíntesis de novo, y esta ocurre principalmente en el hígado, sobre todo, o sea, hígado, riñón, cerebro, tejido adiposo, pulmón y glándula mamaria. Bueno, y se va a cumplir en dos etapas principales que las podemos distinguir,
que son, en primer lugar, la síntesis del ácido palmítico, que tiene 16 carbonos y es completamente saturado. Esto ocurre en el citoplasma, y luego, a partir de la síntesis de ese ácido palmítico, podemos, si necesitamos, ácidos grasos de mayor longitud, los vamos a elongar por otro sistema en el retículo endoplasmático, ¿no? Acá, bueno, está presentado el ácido palmítico, que es saturado, tiene su cabeza polar con el grupo carboxilo y la cabeza hidrocarbonada. Bueno, ¿cuál va a ser el precursor de estos ácidos grasos? El acetil-CoA. Bueno, ¿de dónde podríamos obtener el acetil-CoA? A ver si alguien me puede contestar acordándose de las clases pasadas. En el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se conseguía por la oxidación de las distintas biomoléculas, ¿no? Bien, o sea, en realidad el acetil-CoA se utiliza en el ciclo de Krebs. ¿Está bien la ¿Puede ser respuesta? quizá la oxidación del piruvato? Claro, bien. Viene de la descarboxilación oxidativa del piruvato, eso ocurría en la membrana de las mitocondrias. Ahí es cuando el piruvato puede entrar a la mitocondria. Digo, el acetil, a ver, el piruvato, ¿se acuerdan? Tenía 3 carbonos, lo descarboxilamos, se le va un carbono y queda el acetato activo, que es ese acetil-CoA, para que sea utilizado en la mitocondria, ¿no? Y ese acetil-CoA puede hacer el ciclo de Krebs y oxidarse completamente. Bueno, pero principalmente este acetil-CoA, que va a ser el precursor de los ácidos grasos, los vamos a obtener de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y el piruvato, ¿alguien me puede contestar de dónde se podía obtener? ¿De la glucólisis? Bien, de la glucólisis. ¿Se acuerdan? Era la primera forma de utilizar la glucosa, está en todas las células, entonces ahí en esas etapas, lo que hace la glucosa es que se rompe, que son de 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de piruvato. Entonces, si nosotros tenemos una dieta con una elevada ingesta calórica, por ejemplo, tenemos también una alta ingesta de glúcidos, de almidón, podemos obtener mucho piruvato, que ese, si hay un exceso de calorías, lo que va a hacer es participar de la biosíntesis de ácidos grasos, ¿no? Para almacenarlos a esta reserva y tenerlos ahí para otros periodos en donde puede faltar el alimento. Bueno, sin embargo, acá vamos a plantear un problema, por así decirlo, y es que el acetil-CoA principalmente se encuentra en la matriz mitocondrial. Y la biosíntesis de ácidos grasos se realiza sobre todo, bueno, no sobre todo, se realiza en el citosol. Entonces vamos a tener que transferir ese acetil-CoA de la matriz mitocondrial hacia el citosol. Como el acetil-CoA no tiene un transportador directo, lo que vamos a hacer es hacerle una serie de modificaciones para que pueda salir y obtenerlo transferido desde la matriz mitocondrial hacia el citoplasma. Para ello, la citrato-sintasa, que es la primera enzima del ciclo de Krebs, combina el acetil-CoA con oxaloacetato y se forma citrato. Y ahora, el citrato sí puede salir por un contratransportador que está en la membrana de la mitocondria hacia el citoplasma. Bueno, esa sería como una forma indirecta de transferir el acetil-CoA hacia el citosol. ¿En qué situaciones va a ocurrir esto? Bueno, por ejemplo, si la concentración de ATP es alta, ¿cómo vamos a obtener una alta concentración de ATP? Si, por ejemplo, se hizo mucho el ciclo de Krebs, entonces obteníamos muchos equivalentes de reducción, esos iban a la cadena respiratoria,
la ATP sintasa sintetiza mucho ATP, bueno, esta cantidad de ATP inhibe la enzima que sigue del ciclo de Krebs, que es la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, el ciclo de Krebs se bloquea y ese citrato, en vez de ir al ciclo de Krebs, sale por este transportador, ¿no? Bueno, este es un contratransportador porque van dos moléculas en dirección opuesta, el citrato sale y sale al citosol y el malato entra a la mitocondria. Bueno, ¿qué pasa este citrato? No es acetil-CoA, pero lo contiene. Entonces, por la citrato liasa, escinde el citrato de nuevo en sus constituyentes. Acetil-CoA, que ya lo tenemos listo para la síntesis de ácidos grasos, y oxaloacetato. Sin embargo, ese oxaloacetato regresa a la mitocondria a través de una reducción por la malato deshidrogenasa, se convierte en malato, el malato también puede ir por esta vía, o de nuevo, acá lo oxidamos a piruvato, el piruvato entra por este transportador y se regenera en oxaloacetato con una carboxilación. Bueno, así que esta es la forma del, bueno, y acá, perdón, una vez que entra el malato, se puede oxidar a oxaloacetato. Entonces, de esa forma, la vía es una lanzadera para que el acetil-CoA pueda estar disponible en el citosol para participar de la biosíntesis de ácidos grasos. Bueno, y en la biosíntesis de ácidos grasos, lo que vamos a tener que formar es un precursor a partir del acetil-CoA, que es el malonil-CoA. El malonil-CoA, fíjense, está graficado acá, es un compuesto de 3 carbonos que se genera a partir de la carboxilación del acetil-CoA. Ese dióxido de carbono, o acá se presenta como bicarbonato, se obtiene justamente a partir de la respiración celular, o sea, es dióxido de carbono que se transforma en ácido carbónico, el ácido carbónico se protona y obtenemos el bicarbonato. En todas las reacciones de carboxilación, por lo general... Como que el profe dijo cuerpo calloso, fibra de asociación. Pero está relacionado a fibra de asociación. Chicos, estamos en la clase de química, no de anatomía. Sí, acá, barreras. Chicos, ¿pueden apagar el micrófono si pueden estar participando en la clase? A lo último el telencéfalo. ¿Le pueden avisar a su compañera que por lo menos apague el micrófono? Bueno, entonces, como cofactor de estas reacciones en las cuales se carboxila o descarboxila, vamos a tener la biotina. Bueno, ese dióxido de carbono se va a incorporar al extremo metilo del acetil-CoA. Y así vamos a obtener el malonil-CoA, que es un precursor de la biosíntesis de ácidos grasos. Bueno. Y ahora vamos a la parte propiamente dicha de lo que sería la formación de estos ácidos grasos. Ya se sabía desde hace bastante que los ácidos grasos por lo general tienen un número par de carbonos, y esto se da porque justamente se sintetizan a partir de moléculas de acetil-CoA que tienen 2 carbonos, ¿no? Bueno. Este esquemita lo saqué de una edición vieja, del blanco. Actual, la edición más nueva no lo tiene, porque bueno, se ha postulado otra forma, digamos, de la ácido graso sintasa, pero bueno, digamos, como para los fines didácticos lo puse. Bueno, y este complejo, digamos,
enzimático, que es el que lleva a cabo esta síntesis de los ácidos grasos, se llama ácido graso sintasa. Es una proteína bastante grande, se le llama proteína multifuncional porque dentro de la única cadena polipeptídica tiene diferentes dominios en los cuales tiene diferentes actividades enzimáticas. Y bueno, está constituida por un homodímero. Esto, la diferencia es que antes se lo graficaba cola-cabeza, ahora parece que es cabeza-cabeza, los últimos estudios. Pero es una proteína que se sigue estudiando activamente. Bueno, y dentro de los 3 sitios vamos a tener el sitio 1, o dominio 1, perdón, que es el sitio de ingreso y condensación. Fíjese que está graficado acá el de esta subunidad y acá el de la otra subunidad. Y dentro de este dominio 1 vamos a contar con 3 enzimas. La acetiltransferasa, ya su nombre lo indica, o sea que va a ser la que transfiere el acetilo. La maloniltransferasa, acá está puesto como AT, MT, maloniltransferasa, transfiere ese malonil. Y la enzima condensante. Esta enzima condensante tiene una cisteína muy importante, ya que hacia esa cisteína es en la cual se van a unir estos restos. Bueno, por otra parte tenemos el dominio 2, también, con 3 enzimas, la cetoacil reductasa, la hidroxiacil deshidratasa y la enoil reductasa. Estos son los que una vez que se han unido 2 unidades de acetatos, van a reducirlos para dar un ácido graso saturado. Y además en esta subunidad 2 vamos a tener la proteína transportadora de acilos, o PTA, que tiene una coenzima que se llama 4-fosfopanteteína. Está graficado acá, esta también es parte de la coenzima A. Tiene mercaptoetanolamina, beta-alanina, ácido pantoico y un fosfato. Esta fosfopanteteína tiene un SH, o sea, un sulfidrilo, que está graficado acá, que también es muy importante para la unión de esos grupos de acetatos y malonatos. Bueno, y por último en el dominio 3, que está acá, vamos a tener la actividad enzimática de tiol esterasa o deacilasa, que lo que hace es cortar ese enlace tioéster y liberar el ácido graso, que ya se forma. Bueno, vamos a ver los pasos de esta biosíntesis que la lleva a cabo el ácido graso sintasa. En la primera reacción lo que vamos a hacer es una transferencia de acetato, por lo cual la enzima que está en el dominio 1, que es la acetiltransferasa, une acetil-CoA, y luego lo lleva hacia al sulfidrilo de la cisteína de la enzima condensante, o cetoacil sintasa. Entonces, acá tenemos un acetil-CoA que se une a esta enzima, a esta subunidad, y lo transfiere acá a este SH, o sea, a este sulfidrilo de la enzima condensante. Por otra parte, tenemos el ingreso del malonilo, del malonil-CoA, que habíamos obtenido en la etapa anterior, por la actividad de la maloniltransferasa. Esa maloniltransferasa lo que va a hacer es catalizar la unión de ese malonil-CoA a la fosfopanteteína de la proteína transportadora de ácidos. En estas dos reacciones se libera la coenzima A. Entonces, les muestro acá, esa maloniltransferasa une un malonil acá, entonces vamos a tener un malonil acá y un acetil acá.
La tercera etapa es justamente la unión propiamente dicha entre el acetilo y el malonilo, catalizada por la enzima condensante. En este paso, la energía proviene de la descarboxilación del malonil. Entonces, de estos dos restos, que uno era de 3 carbonos y uno de 2 carbonos, nos vamos a quedar con un acetoacetil que es de 4 carbonos, ¿no? O sea, queda siempre un número par, a pesar de que generamos ese intermediario malonil de 3 carbonos. Bueno, ¿y para qué se carboxila si después se va a descarboxilar? Justamente porque esa descarboxilación es lo que da la energía para que suceda este paso. Bueno, y en este paso queda libre el sulfidrilo de la enzima acetiltransferasa. Bueno, para que se le una otro acetil. Luego, vamos a la parte en donde están involucradas las enzimas del dominio 2, que acá ya tenemos formado ese acetoacetil unido a la proteína transportadora de acilos, pero fíjense que acá tenemos un grupo ceto, y acá tiene que quedar todo 2 hidrógenos. Entonces lo tenemos que reducir para obtener un ácido graso saturado. Para eso lo que vamos a hacer es una reducción por la cetoacilreductasa, es con gasto de NADPH, y en este caso se reduce el acetoacetil y se oxida el NAD. Bueno, obtenemos a partir del grupo carbonilo un grupo alcohol. Ese en la reacción subsiguiente va a deshidratarse, fíjense que se va el agua, catalizada por la hidroxiácil deshidratasa, y nos queda formado un doble enlace, ¿no? Se fue este oxidrilo y un hidrógeno del carbono de al lado, se forma este doble enlace, y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducirlo nuevamente, este doble enlace, con la enoil reductasa, con gasto de NADPH. Entonces, acá tenemos este doble enlace que se queda como un enlace simple, completamente saturado. Y así obtenemos el primer resto acilo, que es de 4 carbonos. Sin embargo, no termina ahí este ciclo, que después se va a repetir, sino lo que hay que hacer es transferir ese acilo, que era el butiril, a la enzima condensante opuesta. ¿Para qué? Para que en la proteína transportadora de acilos se una un malonil-CoA. Entonces, repasando nuevamente, se une el acetil-CoA a la enzima condensante, se une el malonil-CoA a la enzima PTA, después se da la reacción de unión entre los dos, se descarboxila y queda un resto de 4 carbonos, para lo cual después estas 3 enzimas de la subunidad 2 van a reducirla para tenerlo a un acilo saturado. Después se vuelve acá a la enzima condensante y vuelve a ingresar un malonil-CoA a la proteína transportadora de ácidos. Entonces, todo este ciclo se repite 7 veces para obtener el palmitato. Entonces, con el acetil-CoA inicial, 7 malonil-CoA, 14 NADPH, obtenemos el palmitato, 7 moléculas de dióxido de carbono del malonil, 8 coenzima A, 1 del acetil-CoA y 7 del malonil, y 14 estas coenzimas reducidas, más 6 moléculas de agua. ¿Cómo es la liberación del palmitato? Por la tiolesterasa o deacilasa que hidroliza
Este enlace tioéster, fíjense que cuando hay acá una azufre en vez de un oxígeno, se llama tioéster, y se libera ese palmitato de 16 carbonos. La glándula mamaria tiene la particularidad de poder liberar ácidos grasos más cortos que de 10 carbonos, por ejemplo, que facilitan la absorción y el metabolismo de los ácidos grasos por los bebés que están consumiendo esa leche materna. Bueno, este es lo mismo, lo he replicado de otra forma. Y ya una vez que tenemos el palmitato, si necesitamos un ácido graso más largo, vamos a hacer otras etapas, no por la ácido graso sintasa, sino por otras enzimas. También tenemos dos posibilidades de hacerlos, que son el sistema microsomal, que está en las membranas del retículo endoplasmático, o adentro de las mitocondrias. Bueno, entonces, tenemos el acil-CoA, que sería este palmitato, se lo tiene que activar. Entonces vamos a unirlo a CoA para formar palmitoil-CoA. Esa enzima es la tiolasa. Perdón, ahí se activa el ácido graso. Después tenemos ya una vez que tenemos el acil-CoA con el acetil-CoA, ahí sí vamos a utilizar el sistema microsomal, si está en las membranas del retículo endoplasmático, en el cual se emplea como precursores el malonil-CoA y NADPH para las reducciones subsiguientes, y si estamos en mitocondrias, a ese acil-CoA lo vamos a unir con acetil-CoA y vamos a utilizar NADPH o NADH para las reducciones subsiguientes. Bueno. A partir de la biosíntesis de esos ácidos grasos, podemos tener diferentes formas de utilizarlos, y una de ellas es realizar la biosíntesis de los triacilgliceroles. Como dijimos, si hay un exceso en la ingesta de calorías, vamos a obtener la posibilidad de acumular esa energía extra en la forma de grasas neutras en los lípidos de depósito, y para ello tenemos que sintetizar los triacilgliceroles. Bueno, esta biosíntesis se va a dar principalmente en tejido adiposo, como forma de reservar esa energía extra, o en el hígado para dar origen a las lipoproteínas, que van a ser la forma de vehiculizar esos lípidos en sangre. Bueno, si recuerdan la forma de un triacilglicerol, ¿cómo era? Teníamos un glicerol que tenía 3 carbonos con 3 oxidrilos, y teníamos que estaba unido a 3 ácidos grasos por enlace éster. Entonces, para poder formar esa molécula necesitamos como precursor glicerol 3-fosfato y acil-CoA. O sea, ya es el ácido graso activado. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el glicerol 3-fosfato? Bueno, lo podemos obtener de 2 vías distintas. En ciertos tejidos está la glicerol quinasa o gliceroquinasa, como por ejemplo hígado, riñón, intestino y glándula mamaria, que son aquellos tejidos que pueden utilizar el glicerol, así como tal. Este glicerol puede venir de la hidrólisis de triacilglicéridos, y lo primero que hay que hacer es justamente activarlo para que sea glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa, con gasto de ATP. Sin embargo, por ejemplo, en adipocitos no pueden utilizar el glicerol como tal para la biosíntesis de triacilgliceroles porque no tienen la glicerol quinasa. Entonces se genera otra reacción para la obtención del glicerol 3-fosfato, porque claramente en adipocitos sí hay biosíntesis de triacilglicéridos. Y la forma es utilizando la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es a esta dihidroxiacetona fosfato la reduce
este grupo carbonilo a un grupo alcohol, con gasto de la coenzima reducida en nada. ¿De dónde podría salir la dihidroxiacetona 3-fosfato? De uno de los metabolismos de los azúcares. Bien, en la glucólisis, recuerdan que la glucosa se escindía en un paso en dos triosas. Triosas fosfato, porque ya estaba fosfatada. Una de ellas es el gliceraldehído 3-fosfato, que sigue la vía glucolítica, y la otra es la dihidroxiacetona fosfato, que se isomeriza al gliceraldehído 3-fosfato. Pero en este caso, si estamos hablando de biosíntesis de triacilgliceroles, esa dihidroxiacetona fosfato se va a reducir para formar glicerol 3-fosfato y poder sintetizar esos triacilglicéridos y acumular la energía. Bueno, entonces tenemos ya uno de los precursores, ya les expliqué cómo se obtienen, y por otra parte tenemos el acil-CoA, que puede obtenerse de la biosíntesis de novo de un ácido graso, pero ese ácido graso se necesita activarlo a la forma de que esté unida a una coenzima A, y para eso vamos a utilizar la enzima tioquinasa que utiliza ATP y coenzima A. Bueno, ¿cuáles son las reacciones propiamente de la síntesis de los triacilgliceroles? Bueno, en un primer momento lo que vamos a hacer es justamente unirle dos ácidos grasos, en realidad, bueno, está bien, si son dos ácidos grasos, a partir de acil-CoA, ¿no? Acá tenemos graficado esta R, que sería la cadena hidrocarbonada, sería ese acil-CoA que obtuvimos por la unión del ácido graso con la coenzima A, y se esterifican estos oxidrilos del glicerol 3-fosfato. Entonces tenemos, con la participación de la aciltransferasa, se une el primer ácido graso por enlace éster, y luego se une el segundo ácido graso por otro enlace éster, que se obtiene un ácido fosfatídico, que eran estos lípidos que en general se les llama así porque acá podemos tener diferentes ácidos grasos. Sin embargo, esto es un fosfolípido y lo que tenemos que obtener es un triacilglicerol. Por eso siguen estas reacciones. A ese ácido fosfatídico, por una fosfatasa, se le elimina ese fosfato del carbono 3, y se obtiene el 1,2-diacilglicerol. Luego interviene una aciltransferasa que incorpora el último ácido graso al glicerol, y así obtenemos un triacilglicerol. Así que bueno, la biosíntesis es bastante simple, son dos incorporaciones, dos incorporaciones de los restos acilos por aciltransferasa. Una fosfatasa elimina el fosfato del carbono 3, y luego una aciltransferasa incorpora el último ácido. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Vamos a seguir con lo que es el transporte de los lípidos. Bueno, ¿y por qué vamos a tener la necesidad de transportar los lípidos? Porque justamente puede haber tejidos, ¿no? En donde esos ácidos grasos se están absorbiendo o sintetizando o se han almacenado, pero puede ser que esos tejidos no necesiten esa energía inmediatamente, entonces lo transportan a través de la sangre a otros tejidos que efectivamente van a necesitar consumir esa energía. Para ello, el organismo cuenta con 3 sistemas de transporte.
Uno son las lipoproteínas, que son, siempre tengan presente que los lípidos son hidrofóbicos, así que no van a estar cómodos transportándose en el plasma o en el suero, que es acuoso, ¿no? Entonces se van a sintetizar lipoproteínas que van a transportar estos lípidos. Otra forma es a través de los cuerpos cetónicos, que provienen de los lípidos, y estos cuerpos cetónicos sí son polares, o sea que se pueden transportar en la sangre perfectamente. Y si no, tenemos una tercera opción, que es transportar ácidos grasos unidos a albúmina. ¿Alguien sabe qué proteína es la albúmina? La que está en el plasma sanguíneo. Bien, es la proteína mayoritaria del plasma sanguíneo. Esa albúmina tiene sitios de unión a ácidos grasos, creo que lleva 8 a 9 ácidos grasos por molécula. Y justamente, si nosotros estamos transportando estos ácidos grasos, vamos a partir de, por ejemplo, un tejido adiposo, en donde hay una señal que ese tejido adiposo registra para que indica que el organismo necesita energía. Entonces, ese Profe, esos cuerpos cetónicos son la base de las dietas cetogénicas que dicen por ahí. sí, es así. Ahí después cuando los veamos les explico un poquito más. No soy súper interiorizada en el tema, pero sí se entiende que es por ahí. Bueno, entonces, volviendo al transporte con albúmina, el tejido adiposo registra una señal que indica que se necesita, el organismo necesita disponer de esas reservas de energía, entonces se activa lo que es una lipasa. Esa lipasa está, digamos, en lo que sería la gotita de ácido graso, ahí en la membrana, empieza a hidrolizar esos triacilgliceroles que se habían sintetizado y libera esos ácidos grasos. Esos ácidos grasos pasan a la circulación, se unen a la albúmina y luego van a viajar, digamos, por la sangre para irse liberando en los tejidos que lo necesitan. Bueno, respecto a este transporte, esto es lo único que vamos a ver, y estos dos temas los vamos a ver en mayor profundidad. Vamos a empezar con el tema de las lipoproteínas. Creo que este tema de lípidos es bastante quizás más sencillo, me parece, que el tema que vimos en la clase pasada, el metabolismo de hidratos de carbono. Van a ver que es re linda esta parte. Bueno. Entonces, como dijimos que los lípidos son por definición apolares, no pueden transportarse en la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Va a formar partículas, son de diferente forma, por lo general son esféricas, parecen una micela, en la cual vamos a obtener una capa superficial constituida por constituyentes que son anfipáticos, o sea, por moléculas anfipáticas. ¿Y cuál es la molécula lipídica anfipática por excelencia? Los fosfolípidos. Entonces, en esta membrana externa vamos a tener fosfolípidos, que su cabeza polar va a estar ubicada en contacto con el suero, con ese medio acuoso. Y también vamos a tener colesterol, que se va a ubicar con su hidroxilo hacia acá, también en contacto con el medio acuoso, y diferentes proteínas. Esas proteínas se llaman apolipoproteínas. Entonces, estos lipoproteínas son complejos lipoproteicos, como su nombre lo dice. Tienen lípidos y proteínas. Ya si nos vamos al interior apolar de las moléculas, vamos a encontrar lo que es estrictamente apolar: triacilglicéridos y ésteres de colesterol.
Entonces, esas dos moléculas no tienen un componente apolar en su forma, no son anfipáticas, tienen que ir sí o sí adentro de esta lipoproteína. Bueno, esta es otra forma de esquematizarlo. Tenemos esa envoltura anfipática de fosfolípidos, colesterol y proteínas. Y por dentro tenemos los ésteres de colesterol y los triacilgliceroles. Bueno, va a haber diferentes tipos de lipoproteínas y se las va a clasificar de acuerdo a su densidad. Como la superficie siempre tiene el mismo grosor de esa capa, si se acumulan más lípidos adentro, van a ir creciendo, ¿no? Como esos lípidos son menos densos, son bastante poco densos, si tienen un mayor tamaño, van a tener un mayor contenido de lípidos y van a ser menos densos. En cambio, si son más pequeños, van a tener un mayor contenido de proteína, no van a estar con tantos lípidos apolares adentro, entonces van a ser de mayor densidad. Y las diferentes lipoproteínas que tenemos son de mayor tamaño o menor densidad, el kilomicrón, que se sintetiza por los enterocitos, las VLDL, esto está en inglés, son las lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Estos son los que se relacionan con el colesterol bueno y malo. Y en cuanto a cada una de estas lipoproteínas, van a tener una composición distinta, un tamaño, una densidad distinta y una apolipoproteína característica. Dentro de las apolipoproteínas se han descrito alrededor de 10, pero las más importantes son la A1, C2 y E, que están presentes en la HDL, la B48, que está en los kilomicrones, y la B100, que está en las otras tres. Esas ApoC y E, que son de HDL, son las apolipoproteínas móviles o transferibles. Ya vamos a ver cómo es el metabolismo de cada una de estas partículas. Y bueno, la función de las apolipoproteínas, ¿para qué están presentes en una partícula si ya la partícula tiene los lípidos, que es lo que interesa? Bueno, porque justamente son esas proteínas las que funcionan como cofactores de enzimas que van a metabolizar los lípidos que tienen adentro, o como ligando de receptores que van a darles el destino final a cada una de estas partículas. Porque no nos interesa simplemente que estén viajando en el torrente sanguíneo, sino que cumplan una función, ¿no? O sea, una vez que nosotros ingerimos una comida que tiene lípidos, se absorbe en el enterocito, en la mucosa intestinal, vamos a tener que sintetizar esos kilomicrones, ¿para qué? Para que vayan a algún lado, tengan alguna función esos lípidos que comimos en la dieta. Y ahí están involucradas las apolipoproteínas, en darle esa funcionalidad a estas partículas. Bueno, vamos a empezar con los kilomicrones. Son, como dijimos, los de menor densidad y realmente el tamaño es muchísimo más grande que el resto. Y en cuanto a su composición, tenemos 1 al 2% de proteínas. Dijimos que la apolipoproteína es la B48. Y el resto, 99 a 98%, son lípidos. De esos lípidos, el 88% son triacilgliceroles, un 8% de fosfolípidos que están en esa membrana, 3% de ésteres de colesterol que están en el interior, 1% de colesterol que está en la membrana, y además tienen una función muy importante que es transportar las vitaminas liposolubles que comemos de la dieta.
Las vitaminas son compuestos que el organismo no puede sintetizar, así que la participación de los kilomicrones en su transporte es muy importante. Y bueno, como les dije, son sintetizados en el intestino. Los lípidos que transportan son exógenos, son los que obtenemos a partir de la dieta, y su síntesis se da en los enterocitos, como les dije, van desde el complejo de Golgi a la membrana vasolateral, y de ahí salen por exocitosis y viajan por los capilares linfáticos, o sea, van por linfa, hasta el conducto torácico y de ahí a la circulación. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo esos kilomicrones que se sintetizaron en los enterocitos van a tener esa función de transportar los lípidos hacia el tejido que los necesita. Entonces, la primera, o sea, digamos, ¿cómo se transportan esos lípidos? Principalmente como triacilgliceroles. Entonces esos triacilgliceroles, para que las células los puedan, todas las otras células los puedan utilizar, lo que van a hacer es justamente hidrolizarlos, ¿no? Van a tener que cortar de ese triacilglicerol cada uno de los enlaces éster entre el glicerol y el ácido graso y liberar un ácido graso para que lo capte un tejido. Bueno, para eso, para hacer todo esto que les dije, va a recibir en la sangre, una vez que está en la sangre, se va a encontrar con otras lipoproteínas, como la HDL, y que tenían la ApoC2 y la ApoE, y esas dos apolipoproteínas se las va a ceder al kilomicron. Se transfiere de una lipoproteína a otra. La ApoC2 tiene una función muy importante, que es activar justamente la lipasa que va a romper los triacilglicéridos. Esa lipasa se llama lipoproteína lipasa, es específica, está adentro de los capilares y está unida a glicosaminoglicanos. Entonces, esa lipasa va a activarse por la ApoC2, o sea que hasta que el kilomicron no recibe estas dos apoproteínas de HDL, está intacto, por así decirlo. Una vez que la ApoC2 toma contacto con la lipoproteína lipasa, esa se activa, rompe el triacilglicérido en glicerol y un ácido graso, y ese ácido graso difunde hacia los tejidos que lo van a utilizar. Por ejemplo, sobre todo, ácidos grasos lo toman los adipocitos para después volver a acumularlo como triacilglicéridos, el corazón, el músculo. Estos dos tejidos o órganos pueden utilizar activamente ácidos grasos como energía. La glándula mamaria lactante para después poder sintetizar, bueno, pasarle la energía al bebé que está mamando. Y además el glicerol que queda en circulación es captado por el hígado. El hígado después también lo puede utilizar. Bueno, después ¿qué pasa? Ya los kilomicrones han sufrido una intensa acción de esa lipoproteína lipasa, se achicaron un montón de tamaño porque se les desaparecieron esos triacilglicéridos. Entonces toda esa capa de fosfolípidos le queda como piel suelta, por así decirlo, se la ceden a esos fosfolípidos a la HDL. También en ese paso le devuelven la ApoC2, entonces ahí vamos a obtener remanentes de kilomicrones. Esos remanentes de kilomicrones tienen la ApoB48, la ApoE, se han enriquecido en ésteres de colesterol y tienen poquitos triacilglicéridos. Esa ApoE es captada,
digamos, esa ApoE es el ligando de un receptor que es el LRP, que está presente en el hígado. Entonces, ¿qué pasa con esos remanentes de kilomicrones? Se unen a ese receptor, son captados por el hígado, entran por endocitosis, después esos endosomas se fusionan y se hacen lisosomas, y en los lisosomas vamos a tener un montón de enzimas hidrolíticas que van a terminar de degradar esos componentes de los kilomicrones remanentes, que son las apolipoproteínas. Entonces van a degradarlas en aminoácidos. Si había muchos ésteres de colesterol, van a romper en colesterol y en ácidos grasos. Y bueno, todas estas moléculas, esos componentes, los puede utilizar el hígado. Por ejemplo, el colesterol lo puedes eliminar en la bilis, o puede hacer un ácido biliar. Bueno, ¿se entendió? ¿Quieren que repita? Vamos a ver ahora el metabolismo de la VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. Es muy parecido al metabolismo de los kilomicrones. A diferencia de los kilomicrones, se sintetizan en el hígado con lípidos endógenos, y su composición principal es triacilglicéridos. Tienen triacilglicéridos, también ésteres de colesterol, y a diferencia de los kilomicrones tienen la apobesia. Esa apobesia en IB48 tienen la particularidad de estar codificadas por el mismo gen, que en un caso se sintetiza una porción de 48, no sé si son 48 aminoácidos, creo, y la ApoB100 son 100 aminoácidos. Bueno, en cuanto al metabolismo, una vez que el hígado sintetizó, esas VLDL salen directamente a circulación, reciben de nuevo la ApoC2 y la ApoE de la HDL, activan la lipoproteína lipasa con la ApoC2, hidroliza los triacilglicéridos, cediendo esos ácidos grasos a los tejidos que ya nombramos. También intercambia los triacilglicéridos por ésteres de colesterol con la HDL. Y bueno, ya cuando se ha metabolizado un poco, le sobran esos fosfolípidos, se los cede a la HDL y le devuelve la ApoC2. Ya ahí, cuando pierde la ApoC2, se transforma en IDL. Bueno, esa IDL, o lipoproteína de densidad intermedia, tiene ApoB100 y ApoE, tiene ésteres de colesterol principalmente, y un porcentaje pequeño de triacilglicéridos, y tiene dos destinos. O el hígado los capta a través de ese receptor de la ApoE, que esto más o menos capta el 50% de las IDL, o si no, hay una lipasa hepática que hidroliza esos triacilglicéridos remanentes. Entonces, si el hígado las capta, tienen ese mismo destino, que es el lisosoma, que degrada todo, y si esa lipoproteína lipasa la sigue hidrolizando, ya y la ApoE ya sí o sí es de vuelta a la HDL, obtenemos la LDL, que tiene la ApoB100 como única apolipoproteína. Bueno, entonces la LDL, que se le llama también el colesterol malo, va a tener un contenido lipídico que es casi exclusivamente ésteres de colesterol. Fíjense que acá esa lipasa hepática terminó de hidrolizar los triacilglicéridos. Así que tenemos casi exclusivamente ésteres de colesterol y la ApoB100. ¿Qué hacen estas partículas? Todas las células de nuestro organismo tienen receptores para la ApoB100.
Se llaman receptores de LDL. Acá está esquematizado lo que es ese receptor, tiene diferentes dominios. Bueno, y justamente esos receptores en los diferentes tipos celulares captan a esas LDL, son endocitadas, van hacia los lisosomas, en los cuales son degradadas la ApoB100 en aminoácidos y los lípidos en colesterol y ácidos grasos. El colesterol se puede utilizar para diferentes procesos, pero principalmente va a la membrana plasmática para regular su fluidez. Hay algunos tejidos en donde se pueden sintetizar hormonas a partir del colesterol, las hormonas esteroides, y si tenemos un exceso de colesterol en los diferentes tejidos, se esterifica en primer lugar y se almacena como gotitas de ésteres de colesterol. Profe, ¿cuál es la composición de la grasa visceral, del acúmulo de la grasa visceral? Esa es principalmente de triacilglicéridos. ¿Sí da debido a alguna falla enzimática por ahí? ¿El acúmulo? Mira, no sé si es falla enzimática, creo que debe ser por obesidad. Y hay diferentes, sí hay diferentes dislipidemias, digamos, o diferentes procesos, patologías que están vinculadas al transporte, al almacenamiento de casi todos los lípidos. Están nombradas en el blanco, pero bueno, no las vamos a ver porque es demasiado contenido, ¿no?, para la clase. Pero tengo entendido que la grasa visceral es por un aumento, o sea, por un exceso de ingesta calórica. Puede haber, seguramente haya alguna patología genética también que pueda estar vinculada. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces, hasta acá tenemos el metabolismo de las lipoproteínas VLDL, IDL y LDL, y de los kilomicrones. Vamos a ver ahora el metabolismo de la HDL, que también se la llama colesterol bueno. Bueno, estas son sintetizadas en el hígado, como las DLDL, IDL y LDL. Apenas se sintetizan tienen forma discoide, o sea, no son esféricas. ¿Por qué? Porque tienen muy poco contenido de lípidos. Son principalmente la fosfatidilcolina de lo que constituye esa membrana. En esa membrana vamos a tener insertas 3 apoproteínas principales, la A, la C2 y la E. La que es como más característica es la A, y la C2 y la E son las que luego se le transfieren al kilomicrón y a la LDL y después se le devuelven. Bueno, después cuando esa partícula va tomando esos triacilglicéridos, ésteres de colesterol, se hace un poquito más gordita, entonces en vez de ser un disco se va rellenando y se hace una esfera. Bueno, las funciones que cumplen es la transferencia de las apolipoproteínas, como dijimos recién, al ceder la C2 y la E a los kilomicrones y VLDL, y luego de que cumplen su función, regresa la ApoC2, obteniéndose remanentes de kilomicrones y IDL, y después la ApoE regresa cuando las IDL han perdido todos sus triacilglicéridos, ¿no? Bueno. Luego del metabolismo, o sea, de esa transferencia de esas apoproteínas, hay una pequeña parte de la HDL que es captada en el hígado, es removida de la sangre, y ahí va de nuevo a esos lisosomas que lo degradan, y ese colesterol que tiene se puede excretar en forma de ácidos biliares o como colesterol en la
en la bilis. Bueno, ¿por qué se le llama el colesterol bueno? ¿No? Porque lo que hace es justamente el transporte invertido de colesterol. El HDL, justamente en lo que son los capilares extrahepáticos, recibe colesterol de las células subyacentes. Fíjense que la LDL tenía casi exclusivamente ésteres de colesterol y es captada por todas las células del organismo. Entonces, le cede ese colesterol a las células, que obviamente es necesario. Ahora, la HDL recibe el colesterol de esas células que son extrahepáticas. Para eso va a haber enzimas que son muy importantes. Una es la lecitina colesterol aciltransferasa, que lo que hace es transferir, esta es una enzima, a ver si está graficada acá, no, bueno, no importa. Esta enzima que es activada por la ApoA1, fíjense que acá ya tiene un rol muy importante esta apolipoproteína, en activar a esta enzima que va a transferir un ácido graso que está en la posición 2 de la fosfatidilcolina al oxidrilo del carbono 3 del colesterol. Entonces, ¿qué se va a formar? Un éster de colesterol. Esa es la forma en la cual ese tejido cede ese colesterol, inmediatamente es transformado en un éster de colesterol que queda ya adentro de la HDL, ¿no? Y bueno, y a la célula le queda ese lisofosfolípido. Luego, ese éster de colesterol se transfiere a la VLDL y los kilomicrones por otra enzima que es muy importante, que es la proteína de transporte de ésteres de colesterol. Bueno, y justamente esos remanentes de kilomicrones y de la VLDL son captados en el hígado. Entonces, esa es la forma por la cual los tejidos, en primera instancia, ceden ese colesterol a la HDL, que lo transforma en un éster de colesterol, y esa HDL después cede esos ésteres de colesteroles a la VLDL y los kilomicrones, que finalmente terminan siendo captados por el hígado y eliminados, ya sabemos, o por la bilis en forma de colesterol libre o como ácidos biliares. Bueno, es por eso que se le llama colesterol bueno. A ver si me faltó. Bueno. Vamos a ver apenitas por qué ha tenido tanta importancia y se le ha dado tanto interés al estudio del metabolismo de las lipoproteínas, porque están íntimamente relacionadas a la aterosclerosis. La aterosclerosis es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Está involucrada en la formación de ateromas, esos se forman en las paredes arteriales y están constituidos por acúmulos de colesterol, restos celulares, bueno, y también en una etapa más avanzada se acumulan células musculares lisas, fibras del tejido conjuntivo, colágeno, elastina, que hace que tengan primero un tamaño menor, la luz, digamos, o sea, el lumen de esos capilares es menor, con el riesgo de que se tapen y haya una falla en la irrigación. Y también se da un mayor riesgo de trombosis, o sea, de la liberación de coágulos que también puedan tapar un capilar y de esa falla en la irrigación, ¿no? Esa falla en la irrigación, si sucede en el corazón, vamos a tener un infarto de miocardio, y si sucede en el cerebro, vamos a tener un accidente cerebrovascular. Por eso, bueno, se han visto que es un factor de riesgo, por lo cual se estudia un montón. Acá se ve la progresión de las diferentes, de la placa esta de ateroma, o sea, al principio hay un pequeño depósito de grasa que se le llama estría grasa,
después se llena más de células inflamatorias, de este músculo liso, y después, bueno, tenemos la liberación del trombo. Bueno, y justamente cuando hablamos de estos riesgos, digamos, para sufrir la aterosclerosis, uno de ellos es la dislipidemia. Esto quiere decir que haya una relación patológica entre los valores de las diferentes lipoproteínas sanguíneas. Y en cuanto al aumento de la LDL, del colesterol y de los triacilglicéridos, se han visto como factores de riesgo para sufrir aterosclerosis, y una disminución de la HDL también es un factor de riesgo. Bueno, vamos a ver muy brevemente cómo se forma este ateroma. Lo primero que tiene que ocurrir es una alteración del endotelio. Esto se puede deber a presión alta, a tóxicos que vienen a partir del tabaquismo. Bueno, esto hace que haya una expresión aumentada de esta adesina que se llama VCAM, y justamente lo que hace es que tenemos una molécula que capta, que hace que puedan reclutarse y penetrar linfocitos, plaquetas, monocitos, o sea, células del sistema inmunitario, sobre todo linfocitos y monocitos, y entonces estos monocitos y linfocitos extravasan, así se les llama, cuando pasan estos capilares. Acá ven que está puesta la unión de esta adesina VCAM con otra que tiene los linfocitos, y una vez que están aquí, estos depósitos de LDL pueden generarse lípidos oxidados que se generan por las especies reactivas del oxígeno. Y una vez que estas células del sistema inmune están en estas condiciones, empiezan un proceso inflamatorio, o sea, se desencadena un proceso inflamatorio. ¿Qué quiere decir una inflamación? Bueno, que hay células del sistema inmune que están activadas para producir mediadores que van a generar daño tisular, más irrigación del tejido, tienen un programa de activación de generar citoquinas proinflamatorias, etc. Una de estas células que extravasan son los monocitos, que luego se terminan diferenciando macrófagos, y esos macrófagos empiezan a captar la LDL y se terminan transformando en células espumosas. Esas células espumosas eventualmente mueren, se hace una debris celular, o sea, células muertas, y después también empiezan a encontrarse un incremento en la proliferación, en la unión de las plaquetas a la placa, lo cual estimula la proliferación de esas células musculares, y también la producción de colágeno, elastina, que le da la rigidez a esa placa de ateroma. Así que bueno, esto es un poco cómo está vinculada estas lipoproteínas con el desarrollo de la aterosclerosis. Bueno. Vamos a ver ahora el otro tipo de transporte que tenemos, que hablamos, el primero que nombramos era el transporte de los ácidos grasos unidos a albúmina, las lipoproteínas que las describimos su metabolismo, y vamos a hablar de los cuerpos cetónicos. Dijimos que son compuestos solubles, fíjense que son cortitos, están como muy con grupos polares. Son el acetoacetato, hidroxibutirato y acetona, y son moléculas, se los define como moléculas que dan energía basada en lípidos. Bueno, son producidos en el hígado, sin embargo, van a la circulación, porque el hígado no los usa como fuente de energía. Van para músculo esquelético y cardíaco, que sí lo utilizan,
y la concentración de estos cuerpos cetónicos por lo general es baja. Hay algunas situaciones metabólicas en las cuales aumentan, como por ejemplo en ayuno, o sea, en la cual, por ejemplo, el depósito de glucógeno se gastó, entonces estos ácidos grasos se van movilizando como cuerpos cetónicos, ¿no? Y sobre todo es importante el cerebro en estas situaciones, ya que no puede captar ácidos grasos unidos a albúmina. Bueno. ¿Qué pasa cuando hay un desbalance en la cetosis? Acá está así. Bueno, cuando tenemos condiciones de ayuno o, por ejemplo, diabetes, en la cual hay una mala, por así decirlo, utilización de la glucosa, una baja disponibilidad de la glucosa, ya sea porque lo consumimos en el glucógeno o porque tenemos problemas como la diabetes, vamos a tener un exceso en la producción de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a hacer es recurrir a la utilización de ácidos grasos para generar energía que necesitamos, ¿no? Entonces, esos ácidos grasos van a dar estos cuerpos cetónicos que van a tener una mayor eliminación por orina, a lo cual se llama cetonuria, y además de estos cuerpos cetónicos, acetoacetato y hidroxibutirato, se puede liberar un dióxido de carbono y obtener acetona, y la acetona se exhala por el aliento, ¿no? Le da ese aliento característico. Bueno, ahí vi el mensaje de Bruno. Entonces, ¿en qué momento se da esa formación de cuerpos cetónicos exagerada? Por ejemplo, cuando tenemos un exceso en que no se consume el acetil-CoA en el ciclo de Krebs por falta de oxalocetato. El oxaloacetato, recuerden que puede venir del piruvato, que el piruvato viene de la glucosa. O sea, si no hay glucosa, no hay piruvato, no hay oxalocetato, no podemos hacer el ciclo de Krebs, entonces vamos a producir mayor cantidad de cuerpos cetónicos y dar estas características. Bueno, en cuanto a la biosíntesis que la realiza el hígado, lo primero que vamos a hacer es conjugar 2-acetil-CoA. Fíjense que acá el acetoacetato y hidroxibutirato tienen 4 carbonos, o sea que provienen de 2 acetatos activos, que son los acetil-CoA, ¿no? La enzima se llama tiolasa y lo que hace es unir 2-acetil-CoA para dar el acetoacetil-CoA. Bueno, luego se une el otro acetil-CoA, vamos a obtener 6 carbonos, y esta enzima se llama hidroximetilglutaril-CoA sintasa. Acuérdensela porque después lo vamos a ver de nuevo. Una vez que tenemos el 3-hidroximetilglutaril-CoA, que está formado por la unión de 3-acetil-CoA, lo vamos a oxidar, fíjense. Me parece que me salte un paso. Tenemos la unión de los 2-acetil-CoA para formar el acetoacetil. Después lo unimos con acetil-CoA. No, y después simplemente lo escindimos. Perdón. Acá. Entonces, la liasa lo que hace es romper ese enlace y obtener el acetoacetato con el acetil-CoA. O sea, vamos a obtener este de 4. Y luego lo que sucede, ahora sí, perdón, que me había confundido recién, es que la deshidrogenasa reduce este grupo de carbonilo a un grupo alcohol. Y obtenemos los 2 cuerpos cetónicos principales, que son el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. Bueno. Entonces, esos cuerpos cetónicos los sintetiza el hígado cuando hay ayuno, van a la circulación porque son muy solubles, son captados por el músculo cardíaco, por cerebro en condiciones de ayuno.
¿Para qué? Para obtener energía. ¿Cómo vamos a obtener energía de esos cuerpos cetónicos? Bueno, lo que vamos a obtener es, en un primer lugar, podemos oxidar ese 3-hidroxibutirato para obtener el acetoacetato por la tioforasa, y después lo que vamos a hacer es, vamos a oxidar el 3-hidroxibutirato, lo que le estoy diciendo es de acá, chicos. El 3-hidroxibutirato por la hidroxibutirato deshidrogenasa se obtiene el acetoacetato. Fíjense, esta enzima puede catalizar las dos reacciones, y acá vamos a tener el acetoacetato, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es unirlo a o sea, activarlo, y podemos hacerlo de dos formas, uniéndolo por la tioforasa a succinil-CoA, obteniendo succinato y acetoacetil-CoA, o por la tioquinasa, que une ese acetoacetato con la coenzima A con gasto de ATP. Entonces obtenemos de cualquiera de las dos formas el acetoacetil-CoA. Acá le tendría que haber puesto 2A y 2B, ya después lo voy a cambiar. Bueno, y a partir de ese acetoacetil-CoA, lo que tenemos que obtener es acetil-CoA para justamente que vaya el ciclo de Krebs. ¿Cómo se obtiene ese acetil-CoA? A partir de una tiolasa que escinde ese acetoacetil-CoA en 2-acetil-CoA. Bueno, entonces, volvemos. El hígado sintetiza estos dos cuerpos cetónicos, pasan a la circulación, después entran a los tejidos extrahepáticos, se obtiene siempre acetoacetato, y ese acetoacetato se activa con una coenzima A, y luego se lo escinde en 2-acetil-CoA. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Lo que vamos a ver ahora es el catabolismo de estos lípidos, sobre todo de los ácidos grasos, pero bueno, vamos a ver también el metabolismo del glicerol, que está íntimamente relacionado a los triacilglicéridos, ¿no? Bueno, el glicerol, dependiendo del tejido, puede tener diferentes destinos, ¿no? El primer paso que tiene que sufrir, por ejemplo, a ver, ¿de dónde podemos obtener el glicerol? Tenemos una VLDL que se hidroliza a sus triacilglicéridos, entonces se obtiene el ácido graso y el glicerol. Bueno, ese glicerol es captado, y para utilizarlo, primero lo que hay que hacer es fosforilarlo por la gliceroquinasa, en los tejidos en los que está la gliceroquinasa, con gasto de ATP, ¿no? Estos tejidos son hígado, riñón, intestino y glándula mamaria. Luego, lo que podemos hacer con ese glicerol 3-fosfato es oxidarlo a dihidroxiacetona-fosfato. Fíjense, este grupo de alcohol pasa a un grupo carbonilo con con generación de una H. Y en este caso, la dihidroxiacetona-fosfato, subsiguientemente, la podemos isomerizar para convertirla en gliceraldehído 3-fosfato. Ya cuando tenemos gliceraldehído 3-fosfato, podemos ir a gluconeogénesis, a glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato o a síntesis de triacilglicéridos. Esto es en cuanto al glicerol. Vamos a ver ahora en cuanto a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son una fuente muy concentrada de energía. Los vamos a poder metabolizar. ¿Cómo es ese catabolismo? Son reacciones oxidativas que oxidan el carbono beta del ácido graso para ir liberando moléculas de acetil-CoA. Esa oxidación se va a dar justamente en la matriz mitocondrial, porque ahí es muy propio, es muy justo de que esté ahí,
para poder acoplar la síntesis de ese acetil-CoA con el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Profe, la cantidad de ATP usada para el catabolismo de ácido graso es siempre más grande que el catabolismo de glucosa, ¿no? Sí, Por sí. eso que es más difícil metabolizar consumir lípidos, las grasas, digamos. Digamos, sí, tiene muchísima más energía que la glucosa, obviamente dependiendo del largo de la cadena. Si mientras más larga es la cadena hidrocarbonada, tiene más energía. Y en cuanto a esto, vos te referís si es más difícil digerir. El consumo. Así consumo rápido, por ejemplo, se va a una actividad física, por ejemplo, no es una fuente primaria, digamos. En realidad depende del tipo de ejercicio, porque ahí lo que va a ser el limitante no es que se formen acetil-CoA a partir de el ácido graso, sino que los tejidos que están utilizando ese combustible tengan suficiente oxígeno. Entonces, mientras más entrenado está el cuerpo, va a estar más irrigado, va a poder proveer más oxígeno y va a poder seguir funcionando el ciclo de Krebs. Porque lo que tienen los ácidos grasos es que sí o sí tienen una utilización, o sea, una utilización de energía aeróbica. Entonces, si nosotros realizamos un trabajo demasiado intenso en el cual el oxígeno no puede llegar porque no hay suficiente irrigación, ahí tenemos que no se pueden metabolizar los ácidos grasos. Pero, o sea, esa es la limitación, no tanto el metabolismo en sí del ácido graso. O sea, entonces, en ese caso, el ácido graso consumido sería acumulado. ¿O no? Si, no, o sea, si estás haciendo un ejercicio, por ejemplo, una caminata, ¿no? Que no es tan demandante. Ahí vas a estar primero, bueno, obviamente se consume un poco de glucógeno, después también se van a movilizar simultáneamente ácidos grasos para que nos dé la energía, porque ahí vas a poder respirar y ese oxígeno va a llegar perfectamente a los músculos que lo están usando. Si tenés, por ejemplo, no sé, un levantamiento de pesas que es muy intenso, en ese momento no hay tanto, no depende solamente de esa utilización de los ácidos grasos, porque justamente es tan intenso el ejercicio, necesitarías tanto oxígeno que llegue, que es insuficiente, por lo cual ahí se recurre a la glucólisis, y por eso después tenés ese dolor en los músculos por el lactato que se generó. Ah, bien. Gracias. Bueno, eso, si lo quieren leer en más detalle, hay un capítulo que se llama Metabolismo de tejidos en el blanco, que ahí lo explica más en detalle. Igual ninguna de las dos condiciones es blanco y negro. Siempre hay un poco de ese catabolismo de ácidos grasos, un poco de glucólisis, etc. Bueno. Y en cuanto entonces a los tejidos que utilizan estas reservas, bueno, músculo esquelético, tejido adiposo, hígado, riñón y corazón. Bueno, entonces, de estos ácidos grasos, ¿no? Que se obtienen ya sea de la dieta, de una movilización de las reservas de estos adipocitos, porque el cuerpo necesita esa energía, lo que vamos a tener que hacer es dos pasos preparatorios, digamos, que son activarlos, como siempre, a todas las moléculas, y luego que ingresen a la matriz mitocondrial. Bueno, para la activación del ácido graso, siempre a los ácidos grasos, los acetatos, los conjugamos con la coenzima A. Entonces, la tioquinasa o acil-CoA sintetasa une el acilo, el ácido graso, con la coenzima A, se genera un acil-CoA. Fíjense que acá es acil-CoA, que es diferente de acetil-CoA. El acetil-CoA son dos carbonos. Acil-CoA es ácido graso.
Bueno, y esto se da con gasto de ATP. En este proceso justamente lo que se hidroliza son dos fosfatos, dos enlaces de alta energía, y ese pirofosfato que se genera se hidroliza instantáneamente por la pirofosfatasa, haciendo que esta reacción sea irreversible. Bueno, una vez que tenemos ese ácido graso ya activado, lo vamos a ingresar a la mitocondria. Sin embargo, bueno, volvemos al tema de los transportadores, porque no hay un transportador directo de ácidos grasos para que entre a la mitocondria, por lo cual vamos a tener un sistema de un transportador y dos enzimas que van a pasar ese ácido graso a carnitina. La carnitina, esa acilcarnitina, va a entrar por el transportador y luego adentro de la mitocondria la acilcarnitina vuelve a ser carnitina y acil-CoA. Esas enzimas se llaman carnitina aciltransferasa 1, que está en la membrana externa de las mitocondrias, y carnitina aciltransferasa 2, que está en la membrana interna. Ya una vez que entra la acilcarnitina a la matriz mitocondrial. Y el transportador es un contratransportador, o sea que van en sentido opuesto, que es un contratransportador carnitina-acilcarnitina. Entonces, como les dije recién, bueno, generamos ese acil-CoA, la carnitina aciltransferasa 1 une ese resto acilo o ácido graso con carnitina y se forma acilcarnitina. Y queda la coenzima libre. La acilcarnitina entra por ese contratransportador y adentro la carnitina aciltransferasa 2 transfiere ese resto acilo a la coenzima A, regenerando ese acil-CoA. Bueno, entonces ya ahí tenemos el ingreso de ese ácido graso a la mitocondria, en donde va a ocurrir la beta oxidación, que es el catabolismo de los ácidos grasos. Bueno, recuerden que cuando hablábamos de la nomenclatura de los ácidos grasos, los íbamos a nombrar como carbono alfa, beta, gamma, etcétera, que es el que está al lado del que tiene el grupo carboxilo. Bueno, omega era el último, independiente del número que sea. Entonces, en este caso se da la oxidación del carbono beta, que sería, contando desde el que tiene el grupo carboxilo, el tercer carbono. Bueno, para esto vamos a verlo, es bastante sencillo y es como al revés de lo que ocurre en la biosíntesis, en donde tenemos que reducir, ese ácido graso que se está sintetizando. Acá lo que vamos a hacer es oxidarlo para revertir esos pasos. Y en esto vamos a primero, son 3 enzimas, son 4 pasos, 4 enzimas, que lo que vamos a hacer es primero una deshidrogenasa, que va a ser la primera oxidación, unida a FAD. Entonces, en esta etapa lo que vamos a hacer es formar ese doble enlace a partir de una cadena saturada, hidrocarbonada. Vamos a formar una cadena, un doble enlace insaturado, ¿no? Bueno, y acá justamente ya empezamos a obtener energía en la forma de una coenzima reducida. Bueno, acá, fíjense, tiene la forma trans, ¿no? Luego, a ese doble enlace se lo va a hidratar, ¿no? Con la crotonasa o enoil hidratasa. Tenemos la incorporación de agua a ese doble enlace. Y lo que obtenemos es un hidroxiacil-CoA, o beta-hidroxiacil-CoA. Luego tenemos una segunda oxidación en donde el grupo alcohol pasa a carbonilo por una hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, y acá de nuevo tenemos la transferencia de equivalentes de reducción a una coenzima que después puede ir a la cadena de transporte de electrones. Obtenemos el beta-cetoacil-CoA.
O sea, vamos de un enoil-CoA, hidroxiacil-CoA, cetoacil-CoA, y acá lo que falta, digamos, es romper la molécula. Esa ruptura lo hace una tiolasa que rompe el enlace del carbono alfa con el beta, liberando justamente acetil-CoA, o sea que siempre el acetil-CoA, 2 carbonos, y ese proceso se llama tiólisis. Fíjense que la hidrólisis es por incorporación de agua, la fosforólisis es por la incorporación de fosfato, la tiólisis es por la incorporación de una coenzima A. Entonces obtenemos ese acetil-CoA y un acil-CoA de 2 átomos de carbono más corto. Bueno, si partimos de palmitato que tiene 16 carbonos, vamos a ir cortando cada vez 2, 2, 2, 2, 2, hasta que obtenemos 8 acetil-CoA. O sea que vamos a tener que repetir ese ciclo 7 veces. Si partimos de butirato, por ejemplo, que tiene 4 carbonos, tenemos que hacer el ciclo una sola vez, etc. ¿no? Bueno. ¿Cuánto ATP obtenemos? A partir, bueno, del palmitato, acá está la cuenta final, que son 129 ATP. Tenemos 7 ciclos de beta-oxidación, en los cuales obtenemos un FAD y un NAD, por lo cual del FAD obtenemos 2 ATP en la cadena de transporte de electrones, del NAD 3, sumamos son 5 ATP por 7 ciclos, 35 ATP, y luego de esos acetil-CoA que ingresan al ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA obtenemos 12 ATP, pero tenemos de palmitato 8 acetil-CoA por 12, 96. 96 más 35 me da 129. Sin embargo, en la etapa acá inicial, la tioquinasa gastaba 2 enlaces de alta energía del ATP para activarlo, por lo cual esta suma en realidad da 131, menos 2, 129. Así que fíjense que es una obtención altísima de energía, de un palmitato está bien, son 16 carbonos, ¿no? Pero cuando hablábamos de la glucosa, por la glucólisis obteníamos 2 moléculas de ATP, y luego, si a eso lo llevamos al ciclo de Krebs, a esos acetil-CoA, obteníamos 12 ATP por cada acetil-CoA. Así que tendríamos 29, 28 más o menos ATPs, en comparación con un palmitato que nos da 129 ATPs. Bueno, así que de verdad son los lípidos una forma muy eficiente de acumular energía. Bueno, y por último, nos queda ver para la clase de hoy el metabolismo del colesterol, y ya con eso terminamos. Bueno, acá está presentado el colesterol, fíjense que estaba derivado del ciclopentano, que está acá, que es este ciclo de 5 carbonos, ciclopentano, perhidrofenantreno, el fenantreno eran estos 3 anillos unidos de esta forma, perhidro porque está todo saturado, pero de estos esteroles que derivan del ciclopentano perhidrofenantreno, el que tiene un oxidrilo en el carbono 3, un metilo acá, otro acá, esta cadena hidrocarbonada y un enlace insaturado acá, se llama colesterol. Bueno, ¿qué funciones cumple? Como ya hablamos, puede ser componente de membranas, perdón. Bueno. Puede ser componente de membrana, ya que le da fluidez, regula la fluidez de la membrana. Es el precursor de los ácidos biliares y también el precursor de las hormonas esteroideas. Bueno, para la síntesis del colesterol, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a utilizar el precursor que se llama mevalonato, que es de 6 carbonos, para lo cual vamos a utilizar el acetato de 2 carbonos.
¿Cuántos acetatos? Bueno, 3, obviamente, ¿no? Bueno, la síntesis empieza igual que la biosíntesis de cuerpos cetónicos, así que no lo vamos a ver ahora, hasta el paso de la obtención del hidroximetilglutaril-CoA. Sin embargo, las enzimas para la síntesis del colesterol son citosólicas. Una vez que se obtiene ese hidroximetilglutaril-CoA, la reductasa hidroximetilglutaril-CoA reductasa reduce ese carboxilo a alcohol. Bueno, y en esta etapa lo que obtenemos es el mevalonato y una coenzima. Bueno, acá está este carboxilo, alcohol y la coenzima. Esta enzima, la reductasa, es la principal enzima regulatoria de la síntesis del colesterol. También este proceso ha sido muy estudiado porque justamente se buscan moduladores de la síntesis del colesterol. Y cabe aclarar que todos los tejidos tienen la capacidad de sintetizar colesterol, y no dependemos del consumo exógeno de colesterol para su utilización, lo cual también es un problema en las personas que tienen hipercolesterolemia, ¿no? Por más de que dejen de comer colesterol, lo seguimos sintetizando endógenamente. Bueno, esta enzima, como les dije, es la principal enzima reguladora y se inhibe por el colesterol libre y los ácidos biliares. Los ácidos biliares, obviamente, en el hígado. Bueno, ya acá empezamos con la segunda parte de la biosíntesis del colesterol, que es convertir ese mevalonato de 6 carbonos en escualeno de 30 carbonos. Ese mevalonato se fosforila 3 veces. Las dos enzimas primeras se llaman quinasas, mevalonato quinasa o fosfomevalonato quinasa. Y obtenemos en primer momento mevalonato 5-fosfato, porque se fosforila el carbono 5, o pirofosfato, porque se le agrega otro fosfato a este ya existente. Y la tercera enzima es una descarboxilasa, porque si bien le incorpora ese fosfato, se forma un compuesto inestable y se pierde dióxido de carbono y el fosfato. Se obtiene este isopentenil pirofosfato, así se llama, el cual se isomeriza a dimetilalil pirofosfato. Bueno, estas, si se fijan, si se acuerdan, son constituyentes, o sea, están constituidos por unidades isoprenoides. ¿Se acuerdan en las sustancias asociadas a lípidos? Los terpenos estaban formados por la repetición de estas unidades isoprenos de 5 carbonos, ¿no? Bueno, entonces hasta acá llegamos con 2 compuestos de 5 carbonos que se condensan para formar el geranil pirofosfato de 10 carbonos, bueno, con la liberación de uno de los pirofosfatos, ¿no? Bueno. Luego este geranil pirofosfato se vuelve a unir con un isopentenil, liberando un pirofosfato, y nos da un farnesil pirofosfato ya de 15 carbonos. O sea, fíjense cómo pasamos del mevalonato que tenía 6 carbonos a formar, conjugando 3 isopentenil, un compuesto de 15 carbonos, que es la mitad de lo que necesitamos para el colesterol que tiene 30. Bueno, finalmente la última reacción de esta parte es la condensación, la unión de 2 farnesil y pirofosfato con la liberación de pirofosfato para formar el escualeno, que ya sí tiene sus 30 carbonos, es la repetición de 6 unidades de isopreno. Y luego viene la última parte, que es la conversión del escualeno en el colesterol. Para ello hay, bueno, diferentes reacciones químicas. Por ejemplo,
el escualeno en primer lugar se cicliza, o sea, se cierran, se forman estos 4 anillos, se desplazan ciertos grupos metilos, se saturan, fíjense, los dobles enlaces, y se obtiene este esterol que se llama lanosterol. Este es un precursor, ¿no?, del colesterol. Y luego, para terminar de sintetizar el colesterol, a partir del lanosterol se eliminan estos 3 grupos metilo, se elimina un doble enlace, se mueve otro doble enlace, y lo que obtenemos es el colesterol, ¿no? Bueno, a partir del colesterol, acá podemos formar un éster de colesterol, o si estamos en tejidos, por ejemplo, testículo, las glándulas suprarrenales utilizan el colesterol para sintetizar hormonas. Y si estamos en hígado, se pueden hacer ácidos biliares. Bueno, ¿cómo es su catabolismo? Por suerte, para ustedes que no lo tenemos que estudiar, el colesterol no se puede degradar, ese ciclopentano perhidrofenantreno, no tenemos enzimas para utilizarlo como fuente de energía, así que se excreta así entero como tal, como colesterol libre, y también, como dijimos, como ácidos biliares, ¿no? Esa es la forma en que el organismo expulsa el colesterol. Y como les dije, también lo incorporamos a partir de la dieta, pero no es absolutamente necesario. Esas sales biliares, a la vez, son captadas y vuelven al organismo, ¿no? Bueno, y en cuanto a su regulación, el colesterol en sangre, la principal cantidad se encuentra, o la mayor parte se encuentra en las LDL. Las LDL son captadas por las diferentes células. Ahí, como dijimos, se van a los lisosomas, se degradan, se genera el colesterol libre. El exceso de colesterol se lo acumula en la célula como ésteres de colesterol. Sin embargo, el nivel de colesterol intracelular regula la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, o sea, la síntesis de colesterol. Si estamos con mucha captación de colesterol por las LDL, se va a inhibir la síntesis, lógicamente. También se activa la acilcolesterol aciltransferasa para sintetizar ésteres de colesterol, y a la vez lo otro que sucede para regular esa cantidad de colesterol es que se reduce la síntesis del receptor de LDL. Entonces así tenemos menos captación del colesterol y por ende menos colesterol, porque ya es suficiente. Así que bueno, hasta acá estamos entonces con la clase de lípidos. Cualquier duda que tengan lo pueden escribir ahora en el chat, o si no por el foro. Y hoy, bueno, les paso la presentación. Recording Les stopped. voy a Yo tomar tengo una pregunta, asistencia. profe. Sí. ¿Cuál es la lipoproteína más dañina, digamos, para el ser humano? Y bueno, se dice que la LDL